porque hay muy poca comunicación de Cuba, desde Cuba. Lo de las agencias, no sé. Así que te pido por favor que nos dé un pantallazo hoy, tercer día de las protestas, porque la verdad es que no sé cómo está siguiendo el asunto. ¿Cómo viene la mano? A ver, primero que este proceso que vive Cuba, o mismo Cuba, tú sabes bien, está en el centro de un huracán de propaganda política e ideológica. Muchas fuerzas a favor, muchas fuerzas en contra, y un tema muy difícil de poder manejarse con cierta sobriedad, prudencia y objetividad en lo posible. Dentro de ese contexto, yo como embajador me puse la intención de conversar con los medios paraguayos para tratar de describir lo más cercano a la verdad posible lo que se está viendo en Cuba, muy consciente de toda esa guerra parafernaria de información y de expresiones de todo tipo. Dentro de ese contexto, el día domingo hubo una enorme movilización realmente grande, nunca vi una tan grande. Los cubanos y cubanas dicen que desde el 94, cuando salieron y tomaron el malecón y vino Fidel mismo a hablar con ellos, nunca se vio un fenómeno así. Y lo nuevo es que tuvo situaciones de violencia, agresividad por parte de algunos manifestantes y por parte de los organismos de seguridad. Esto fue el domingo del mediodía, media mañana hasta la noche. Posteriormente, el lunes hubo algunos conatos en algunos lugares. Lamentablemente murió una persona en enfrentamiento en un barrio cercano a La Habana, el Guira, que es un barrio popular. Y el día de hoy, digamos, no hay más que posibles incidentes aislados. Tú sabes que el modelo político, social y económico cubano impide que haya prensa independiente, sindicatos independientes, partidos políticos independientes, es muy difícil acceder a información. Pero siempre estamos en contacto con colegas, con algunas agencias noticieras acá en La Habana y con los propios cubanos que te van narrando lo que está sucediendo. En grandes síntesis, eso es lo que aconteció el día domingo, el lunes y el martes, el día de hoy. Vale la pena aclarar que en ningún momento, como se dijo, el gobierno cubano perdió el control de la situación, el territorio cubano tuvo no. Acá hay un gobierno que está con el pleno control territorial. Las autoridades han salido a dar la cara, como se dice, a explicar, justificar dentro de su punto de vista, dentro de su concepción del modelo político que ellos defienden, pero salieron a explicar todo lo que está pasando, a justificar incluso su accionar, a reconocer que hubo incidentes, que hubo un muerto, esto que digo es todo una versión oficial. Y a partir de un discurso muy duro, muy virulento del día domingo por parte de las autoridades del país, el presidente, después el mismo canciller que nos convocó el día de ayer, un discurso muy firme, hoy se hizo 3 horas de trabajo en un programa especial que tiene el gobierno como una especie de cadena nacional que se llama Mesa Redonda, y estuvo el encargado de la economía, el ministro y el presidente hablando y difundiendo a la gente. Y ahí plantearon algunos ajustes en el campo económico, alguna especie de atisbo de autocrítica sobre lo que hay que mejorar en la sociedad cubana, pero todo, insisto, dentro del modelo, siempre aclaro esto, como dijo alguna vez Fidel Castro, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. En grandes síntesis, eso es lo que pasó en estos días. Claro, Bernardino, dos aspectos muy importantes de lo que acabas de decir, porque efectivamente acá hay como una lluvia de información. Yo te voy a decir incluso con... yo creo que hay una cantidad de gente que fantasea mucho sobre la eventual caída del régimen cubano, y yo le digo a toda esa gente que dejen de fantasear, se están drogando, porque el régimen cubano está totalmente en control de la situación. A mi modo de ver, no hay duda ninguna de eso. Ese es el primer aspecto, y muchas gracias por confirmar que la cosa está totalmente bajo control del régimen. Ahora, ahí viene el segundo punto, Bernardino, y es que a mi modo de ver, el signo más claro de que la cosa es grave fue la intervención de Díaz-Canel, del presidente de la República, porque o si no, no tenía ninguna razón de intervenir en las cadenas de comunicaciones. Y el hecho de que él haya salido a decir, chicos, está pasando esto, a mí me indica que efectivamente la cosa era mucho más grande de lo que se estaba dejando conocer en los medios oficiales, ¿verdad?
A ver, digamos lo siguiente. En general, lo que acá se discutió mucho es por qué suceden las cuestiones en los medios oficiales, pero en ningún momento intentaron ocultar la magnitud incluso de las movilizaciones a partir del día lunes. El propio noticiero lo mostró, mostraron incidentes de autos de la policía que fueron dados vueltas, personas que tiraban piedras, o sea, mostraron como suelen ser nuestras típicas manifestaciones callejeras. En eso no hubo ocultamiento. Sí, hay que decir también que hubo una feroz campaña fuera de Cuba, donde se inventó muchas cuestiones para agravar la situación. Por ejemplo, que iba a venir una intervención militar, que estaban viniendo los barcos cruzando la Florida, que había cuarteles o unidades policiales que se habían tomado, todo que renunció el viceministro del Interior por discrepancia. O sea, como te imaginarás, este mundo de fake news, todo este punto Cuba, que es central y neurálgico para muchas cuestiones políticas e ideológicas, fue invadido por esas noticias, esa guerra política. Bien, ¿es grave lo que pasó? Sí. ¿Tomó nota el gobierno? Sí. ¿Va a caer el gobierno? Creo que no. Este es un proceso que tiene otras motivaciones. No creo que lo que haya sucedido sea una cuestión política motivada solo por la política, sino que acá hay una cuestión económica de fondo, que es que el modelo cubano económico, social, no funciona bien. No funciona. Es más, tú sabes bien, Enrique, pues sos un estudioso de las cuestiones políticas, que ninguna sociedad, cualquiera sea, puede sostenerse en el transcurso del tiempo si es que no tiene una economía mínima que la sustente. Ni el campo político es suficiente solo, ni el campo religioso incluso, ni el campo cultural, ni jurídico, sino una base económica mínima que la sustente. Bueno, y esa base económica se agudizó la crisis en los últimos tiempos, fundamentalmente por las 243 medidas del expresidente Trump, que golpeó muy fuerte a la economía cubana, y en particular la pandemia, por las afectaciones en salud, la interrupción de la poca economía que funcionaba y la cancelación del turismo. Todo el Caribe está muerto de turismo. Y Cuba tenía una fuente de ingresos muy importante en el turismo, que con la pandemia, con lo que pasó en los últimos 18 meses, que va para largo y va a durar mucho, pese a que ya vacunó más de 3 millones de personas, pese a que tiene 2 vacunas exitosas, que es el único país en América que ha desarrollado sus propias vacunas, que han sido aprobadas con muy buena eficiencia, pese a todo, su economía está con serios problemas. Y hoy lo que atisbó el gobierno es intentar dar ajustes económicos, algunos ajustes económicos para tratar de mitigar y matizar esta crisis. No sé si lo podrán. Yo no tengo la bola de cristal, no soy un experto en el sentido que pueda hablar, hacer escenarios ni nada en este momento, pero lógicamente la economía es la clave de lo que puede eventualmente suceder acá en Cuba en las próximas semanas, meses o hasta años. Claro, ahí, Bernardino, yo creo que vale la pena recordar un poquito que la economía cubana no pudo salir nunca de una situación de dependencia. Es decir, cuando Fidel estaba en la cúspide de su poder y el régimen cubano podía mostrar los logros por los cuales se hizo famoso en tema salud, en tema educación, había, digamos, una conexión financiera muy importante de soporte con la Unión Soviética. Ahora, ¿y por qué señalo yo esto? Yendo un poco, bastante para atrás, estamos hablando de los años 85, 86 hasta 90. Es porque, Bernardino, el régimen cubano mostró en esa crisis terminal su capacidad de sobrevivencia. La crisis arrastró, imagínate, a la Unión Soviética y a todo el bloque de Comecon, el bloque del Este, se fueron todos y Cuba se quedó. Porque yo creo que la base... Coincido contigo, coincido plenamente en ese análisis, en el sentido de que Cuba fue una economía subsidiada siempre, desde el año 62 con la crisis de los misiles, la invasión en Bahía de los Cochinos y el problema de los misiles después de octubre. Eso es así, cayó el muro de Berlín, implosionó el modelo socialista y Cuba sobrevivió hasta hoy. Inventó nuevas medidas como el turismo, como las misiones médicas o profesionales en el exterior, pero no implosionó. Y el periodo especial fue duro. Yo tuve la oportunidad de estar en Cuba un par de veces en esa época, en el 92, 94, y realmente muy duro, ni cerca de lo que está pasando ahora, ni cerca. Ahora bien, este es un pueblo nuevo, Enrique, de lo que fue el pueblo del 90. Acá hay un hecho nuevo que hay que tener muy en cuenta y que incide muchísimo en esta situación, que es la masificación a partir del 2018
del Internet en los celulares. Si bien Cuba no tiene una sociedad civil organizada, no tiene partidos de oposición, no tiene sindicatos independientes, no tiene empresariado, etcétera, etcétera, no es una sociedad como la conocemos nosotros en nuestras sociedades, en el sentido que decía Lenin, de la prensa como gran organizador, en su palabra de la revolución, qué hacer. Acá el hecho nuevo, evidente, que ayudó a todo esto es la Internet. Está en los teléfonos cubanos y que de pronto se hacen algunos incidentes, la gente se entera, va avanzando y va avanzando. ¿Cuál será su dinámica? Yo no soy mago ni tengo la bola de cristal, pero sí te digo, y tú sabes bien, que si la economía no funciona, ningún sistema político puede soportar tanto tiempo. Entonces yo noté hoy la intención del gobierno de reconocer, sí, no estamos haciendo bien las cosas, trataremos de mejorarlas, haremos esto, aquello, dio algunas medidas, no sé si serán suficientes, pero la clave está ahí. El talón de Aquiles de Cuba es la economía, donde tenemos que discutir cuánto hay de propio, cuánto hay del bloqueo como responsabilidad de todo esto, o cuánto del punto filosófico político. Claro. Porque no funciona. No, es categórico. Vos habías agregado ahí unos elementos que son muy interesantes, el tema turismo, el tema de las liberalizaciones que el propio Raúl llevó adelante en el último Congreso del Partido Comunista, y eso yo creo que estaba justamente encaminado ya a generar una economía independiente, o más independiente si querés, del segundo soporte que adquirió Cuba después de la caída de la Unión Soviética, es Venezuela. Y le estaba funcionando muy bien hasta que vino la pandemia. Pero ahí es donde viene, Bernardino, el debate que yo creo que está planteado en el seno del Partido Comunista Cubano, y que es también muy interesante, y que creo que es el mismo debate que tuvo el Partido Comunista Chino en el 9º Congreso, o el Partido Comunista de Vietnam, ¿verdad? ¿Podemos nosotros mantener la ortodoxia? Y la frase de Deng Xiaoping que vos conocés, a mí no me importa el color del gato con tal de que coma ratones, que es lo que motivó la apertura. ¿Hay algún tipo de debate en esa dirección en el Partido Comunista de Cuba? Había un tibio debate. Yo cuando hablé con personas del gobierno o miembros del partido o académicos en el campo económico y social en Cuba, ellos son conscientes que hay cosas que no están funcionando bien, pero no, todavía pareciera que no se animan a dar el paso de el modelo vietnamita, el modelo chino o el modelo cubano o el que sea para liberar las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas están muy atrapalladas, digamos, el brasilero de Cuba. Sí. ¿Por qué? Porque no se desarrolla, no tienen productividad, no tienen producción. Y ese es un problema porque tiene obsolescencia, porque una burocracia sin incentivos es muy difícil que produzca. Hoy, entre las medidas más importantes que dio el gobierno, el vicepresidente Alejandro Gil Hernández, dijo que va a liberar a las empresas socialistas en un proceso lento, con mucho temor incluso lo dijo, con mucha preocupación, para que manejen sus salarios libremente y busquen utilidades para distribuir.